Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Queridas, queridos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo prometido es deuda y aquí os traigo este vídeo que votasteis en Instagram, que en el fondo de las 4 temáticas que propuse es la que más me ha costado. Porque claro, tú imagínate, ¿cómo hago yo para hablar de directores que les molan los plot twists sin hacer spoilers? Pues es muy difícil, es muy difícil. Obviamente tranquilos, no os voy a destripar finales de película, básicamente voy a hablar un poco del estilo del director y de por qué pues tiene esta obsesión por los plot twists. Así que sin más dilación, vamos a ello. Bueno, obviamente vamos a empezar por el lord de los plot twists, por el señor de los finales inesperados, el señor M. Night Shyamalan. Sin duda, de todos los directores del cine de los últimos 20 años, Shyamalan se ha ganado con creces y desde luego con mucho mérito esta medalla. Porque vamos a ver, seamos sinceros, cada vez que vamos al cine a ver una película de este señor, esperamos que el final nos deje a cuadros y roto en plan de madre mía, no me lo esperaba. Y es que, sin duda, el plot twist se ha convertido en una firma de Shyamalan. Pero para llegar a esos giros, antes Shyamalan construye un universo y unos personajes que suelen compartir todos las mismas características, ¿no? Una cosa que está súper presente en toda la filmografía de este director es tratar tanto lo terrenal como lo espiritual. Shyamalan en todas sus películas pretende hacer una simbiosis, ¿no?, entre lo ordinario y lo extraordinario. Por ejemplo, El sexto sentido. El sexto sentido es básicamente la historia de un psicólogo con una mala experiencia que lo que quiere hacer es ayudar a un chaval a superar su trauma, o mejor dicho, aceptar su don, que en este caso aquí es donde entra la parte extraordinaria, es que este chaval ve a los fantasmas, ve a los muertos. El protegido habla básicamente de la búsqueda de identidad, o sea, estamos hablando de una persona que está más perdida que una aguja en un pájaro y que resulta que no encaja en este mundo, y toda la película consiste en que David Dunn, que este personaje, encuentre su sino, que resulta que ¿cuál es su sino? Pues que es un superhombre, que en el fondo es un discurso que se trata muchísimo en los cómics, porque en el fondo el protegido es como la carta de amor de Shyamalan hacia los cómics, porque a mí me flipan los cómics. El Bosque, esa maravillosa obra maestra que yo adoro y que es mi película favorita, ¿qué es? Pues no es otra cosa que es una historia de amor, es una historia que habla básicamente también de la madurez, contada a través del miedo, contada a través de un pueblo que está aislado del mundo por miedo al mundo exterior, y también por miedo a unas extrañas y terroríficas criaturas que rodean ese bosque y que es lo que también impiden que salgan de ese poblado, de esa aldea. Señales, que es otra de mis películas favoritas de este señor, no es otra cosa que la historia de un cura que pierde la fe e intenta recuperarla dentro de una invasión extraterrestre. Bueno, y ya paro porque ya creo que os hacéis una idea. Entonces, la gracia de Shyamalan es que, digamos, nos presenta como esas dos realidades, ¿no?, esos dos mundos. Y todas sus películas, como digo, son una unión, una fusión entre esas dos realidades que nos presenta. La gracia de Shyamalan, y es al fin y al cabo porque sus plot twists son tan efectivos y generalmente no los sueles ver venir, es porque se centra mucho en contarnos la historia de los personajes. Por ejemplo, con El sexto sentido, y con esta película es con la única que voy a hacer spoiler porque todos sabemos el final, básicamente. La película, en el fondo, si tú le quitas los últimos 10 minutos en los que se desvela que Bruce Willis está muerto, no afecta mucho a la trama general de la película. Porque, como digo, El sexto sentido es la historia de un psicólogo llamado Malcolm que tiene que ayudar a un niño que se llama Cole a aceptar su don. Malcolm encuentra su redención porque, si os acordáis, la película empieza con una mala experiencia con un paciente porque le ha fallado, entonces él tiene ese cargo de conciencia. Y la película termina justamente en ese momento, en el que Cole habla con su madre, le dice, veo a la abuela, está todo bien, y Bruce Willis dice, pues mi trabajo aquí ya está hecho y todo bien. Y es más, tú tienes el regustillo ahí de que la película ya está acabando porque está todo bien, pero de repente, ¡pam!, te dicen, no, espérate, que es que resulta que Bruce Willis está muerto. Y esto ocurre absolutamente con todas sus películas. Es además un director que tiene muy en cuenta la mirada del niño, ¿no? Los niños juegan un papel fundamental en sus películas, juega mucho con la inocencia y con la madurez, con ver el mundo a través de los niños, y esto es al fin y al cabo porque Shyamalan también tiene unas influencias tremendas de Steven Spielberg e incluso el relato de Peter Pan, es así. Y así a rasgos generales es lo que os puedo contar de este señor sin hacer más spoilers. De Shyamalan pasamos a otro director que me flipe, que me encanta, además un pionero, ¿no?, en lo que es el plot twist, el señor Alfred Hitchcock. Hitchcock es conocido como el maestro del suspense, es desde luego de los primeros en potenciar, ¿no?, el giro final, la sorpresa final. La filmografía de Hitchcock es extensísima, tiene todo tipo de películas, la verdad, todas obviamente relacionadas con el suspense y demás, algunas tienen más terror, otras tienen más comedia, pero todo lo que une a la filmografía de Hitchcock es básicamente el suspense. Ahora bien, ¿por qué este señor le gusta tanto los plot twists y sobre todo qué tipo de giro final tiene? Porque no todas sus películas tienen el giro final como los de Shyamalan, ¿no?, como Psicosis. El giro final de Psicosis obviamente es muy como lo de la filmografía de Shyamalan, que te quedas a cuadros. Vértigo, Rebecca, Psicosis son películas que tienen ese giro final que dices, madre de Dios. El resto de sus películas tienen resoluciones que molan, pero que tampoco es que digas, oh Dios mío, me ha volado la cabeza, no me esperaba esto para nada.
¿Por qué? Porque Hitchcock piensa muchísimo en el espectador. O sea, Hitchcock cuando está contando una historia lo hace pensando en el espectador, en dónde le hace mirar, en la información que le da. Sin duda es uno de los directores que más en cuenta tiene al público porque lo que quiere hacer con él es jugar una partida de cartas. Juega mucho con la información que nos da a nosotros y la información que le da a los personajes. Y esto lo explico en un momento con un ejemplo que él mismo, que Hitchcock dice, que es el ejemplo del restaurante con la bomba de relojería bajo una mesa. Una pareja entra a un restaurante y se sienta en una mesa bajo la cual hay una bomba. Ellos no tienen absolutamente ni idea, obviamente, de que hay una bomba que está en el cuenta atrás bajo sus pies. Entonces Hitchcock dice que tienes la opción de contar esta historia de dos formas. Una, no enseñar al público la bomba hasta que explote, es decir, que se llevan la sorpresa a la vez que los personajes, que eso es como bien define el sorpresa, o bien das más información al público. ¿Cómo haces esto? Pues enseñando que está la bomba ahí. Entonces, claro, ahí se genera el suspense de que la gente diga, madre mía, chavales, mirad debajo de vuestra mesa, porque tenéis una bomba y no os estáis dando cuenta y va a explotar. Entonces esta filosofía la aplica a todas sus películas y la aplica también obviamente con los giros finales que mete. Las historias de Hitchcock son prácticamente todas ellas realistas, ¿no? Salvo quizás la de los pájaros, que es la que mete más ciencia ficción. El resto sí que son muy psicológicas, trata mucho la psicología y el cerebro humano. Habla mucho de la locura, de las obsesiones, del amor tóxico. O sea, es un tío que está obsesionado, bueno, que estaba obsesionado con las relaciones tóxicas. Vértigo es un ejemplo. Marnie la ladrona es otro ejemplo. Bueno, tiene muchísimas, pero muchísimas. Incluso Psicosis, que es una relación muy tóxica, que no es una relación de pareja, pero estamos hablando de la relación que presenta Norman con Norma, es decir, la madre con el hijo. Y está más claro que el agua que a Hitchcock le encanta sorprender, le encanta generar determinadas sensaciones en el espectador, porque todo lo que cuenta lo hace por y para el espectador, para incomodarle, para sorprenderle, para tenerle en tensión. Y al fin y al cabo lo primero que te tienes que preguntar cuando has terminado de ver una película de Hitchcock es ¿qué sensaciones me ha generado esta película? ¿Qué es lo que me ha querido generar este señor? No contar, sino qué es lo que me ha querido generar. Es básicamente un parque de atracciones del suspense, eso es lo que es el cine de Hitchcock. Otro director de los últimos 20 años que ha hecho del plot twist, del giro final, algo que pertenece a su estilo, es David Fincher. David Fincher además tiene muchísimas influencias de Hitchcock. Sus giros finales y sus historias no son como las de Shyamalan, sino que beben más de lo psicológico. Son thrillers completamente psicológicos. Y todas las sorpresitas finales que nos meten en sus películas están relacionadas precisamente con la mente humana, con lo que nos hemos montado nosotros y con lo que el propio personaje se ha montado en su cabeza. Fincher es director de películas como Seven, El Club de la Lucha, Perdida, The Game, La Red Social, El Curioso Caso de Benjamin Button, Alien 3... A mí es un director que me flipa, me encanta, dentro de lo que es el género es sin duda de mis directores favoritos, pero como veis no todas las películas que he mencionado tienen sus giros finales, ¿no? Le pasa lo mismo que a Hitchcock. Es curioso porque en Fincher podemos ver un tipo de estilo muy concreto antes del 11S y después del 11S, ¿no? Empezó a tratar emociones psicológicas más comunes, no menos turbias que las que trata, por ejemplo, en Seven, El Club de la Lucha. Y curiosamente la filmo con los plot twists, los vemos más presentes antes del 11S. Y si bien él es consciente que su público empieza a buscar un poco el giro final, al contrario que Hitchcock no es su objetivo principal, ¿no? Su objetivo principal no es sorprender al público. El objetivo principal con las películas de David Fincher es hacer un viaje psicológico a través del tema que presenta en cada película. En el caso de Seven, la purificación del alma, ¿no? en todos sus sentidos. El Club de la Lucha es una crítica psicológica, por ejemplo, bestial, ¿no? A la sociedad de aquel momento. Y de las últimas pelis que ha hecho, la que presenta más lo que es el plot twist no es Perdida. Es más, es una película que tiene mucha esencia precisamente de los primeros años de Fincher. Y además es el responsable de la espectacular serie de Netflix Mindhunter, que a mí me parece de las mejores series que hay en esa plataforma. De Fincher pasamos al señor Christopher Nolan. Christopher Nolan, su cine es magia. Me explico. Ver una película de Christopher Nolan es como asistir a un espectáculo de magia, en el sentido de que eres el mago y nos quiere contar unas movidas hasta que lleguemos al prestigio, ¿no? Que es como la resolución en sí del truco. Convierte lo extraordinario en algo ordinario, en algo normal. No todas las películas de Christopher Nolan tienen su giro final, pero sí que es cierto que yo creo que absolutamente todas sus películas te dejan esa sensación que no te deja indiferente. El cine de Christopher Nolan
te impacta y es un poco lo que él quiere conseguir. A mí es un director que también me flipa porque creo que mezcla de maravilla lo ordinario con lo extraordinario, ¿no? Origen, Inception es un claro ejemplo. Nos presenta un universo en el cual la gente se puede meter en los sueños de otros para meter ideas o para robar ideas. Y desde luego no podemos obviar la carga y la tensión psicológica que hay tanto en la trama de sus historias como en la de sus propios personajes. A Interstellar le pasa 3/4 partes de lo mismo. Más allá de la tensión que nos genera la situación que plantea Interstellar, lo que nosotros nos lleva por toda la película es Matthew McConaughey y su movida con la hija. En el caso de Christopher Nolan sí que el giro final es importante, sí que tú como espectador no es que lo estés esperando, pero pides una resolución. Una resolución que hasta el último momento no sabes exactamente cómo va a ser. No va a ser lo típico en plan que te esperas en plan de bueno, sí, pues van a atrapar al mal y tal. No tienes ni idea. Tanto momento como el truco final, como Interstellar, e incluso Origen son prueba de ello. Origen no es que tenga un plot twist que digas, oh Dios mío, pero es un final que te deja en plan roto, en plan de what the fuck. De estas películas que cuando terminas buscas en internet. Origen, explicación final. Continuamos con un director canadiense, creo que es canadiense, del cual ahora este año esperamos todos con muchas ganas Dune. Denis Villeneuve le gustan los plot twists, pero sí que es cierto que desde hace ya un par de pelis se está alejando un poco de ellos. Y no es que el plot twist se convierta en una firma de Villeneuve, ¿no? O sea, yo por ejemplo cuando voy a ver una película de Villeneuve es como, bueno, me la puede meter doblada al final o no. La verdad es que este tío tiene una filmografía interesantísima, tiene trabajos súper chulos. A mí, de los directores actuales, es de mis favoritos, o sea, me flipa. Y de toda su filmografía sí que tiene un número significativo, ¿no?, de trabajos que contienen este elemento del plot twist, del giro final. Los más impactantes son sin duda Incendies y La Llegada. A mí Incendies me dejó loco, o sea, fue como un bofetón tremendo. Si no lo habéis visto, de verdad os lo aconsejo porque me parece un peliculón muy dura, pero buenísima. La Llegada, que seguro que a la gran mayoría sonará, esta película de ciencia ficción protagonizada por Amy Adams. Prisioneros, que es un thriller que trata de secuestros, no tiene su giro así como puede tener Incendies o La Llegada, pero sí que al final tiene ese rollo, ¿no?, que te deja en plan de... En ahí, por ejemplo, le pasa lo mismo que a Origen, ¿no?, que tú terminas de verla y dices, ¿qué cojones acabo de ver? O sea, ¿qué me estás contando? Villeneuve además genera una atmósfera súper intensa. Yo creo que sin duda su punto fuerte, ¿no? La mayor virtud que tiene este director es el generar atmósferas, la puesta en escena que tiene, como en poco menos de 2 minutos ya te has metido en su cabeza y estás dentro de lo que él quiere que tú veas. Sus historias también son muy variadas, o sea, Prisioneros no tiene nada que ver con Enemy, La Llegada no tiene nada que ver con Incendies, Blade Runner no tiene nada que ver con Sicario, pero todas ellas tienen un punto en común y es que quiere generar cierto grado de impacto en el espectador, ya no solamente por el final, sino en general por el conjunto de la película. Y yo creo que la gracia de Villeneuve precisamente es esa, ¿no? Que tú terminas de ver la película y dices, ¿qué cojones me acaba de contar este tío? Te obliga un poco a desmenuzar cada comportamiento de cada personaje y no ves a los personajes de la misma forma cuando empieza la película que cuando llegan los créditos finales, eso es así. A mí os digo que me parece un director súper interesante y me gusta un montón, así que yo os lo aconsejo. Y por último terminamos con un director patrio, un director de aquí, de casa, de España, el señor Alejandro Amenábar. Amenábar en sus inicios era considerado como el Shyamalan, ¿no?, español. Es más, hay una similitud, ¿no?, entre los otros y el Sexto Sentido, aunque las historias no tengan nada que ver, pero vamos a ver, los que hayáis visto ambas películas sabéis a lo que me refiero. A Amenábar también le encanta mezclar lo terrenal con lo místico, ¿no?, con lo espiritual, pero quizás tiene una mirada mucho más intimista, por decir de alguna manera. Los otros, Abre los ojos o Regresión, son claros ejemplos de finales con sus plot twists. Y es curioso porque una cosa que maneja muy bien la obsesión de sus personajes. O sea, en todas sus películas, sus personajes están obsesionados por algo. Y eso a ti es lo que te agobia y al fin y al cabo es lo que te mete en la película. Maneja también de forma magistral la atmósfera que generan todas sus películas, y esto yo creo que está bastante relacionado porque él es también compositor. Entonces, claro, tiene un don mucho más inmersivo a la hora de meterte en la película, es así. Sabe manejar muy bien las emociones, y aunque, como insisto, en el fondo en las últimas películas no ha tenido el plot twist, ¿no?, porque yo creo que desde Ágora... Luego sí que vino Regresión sí que tenía ese giro final, que además también Regresión se convirtió un poco en la vuelta de Amenábar, ¿no?, al thriller. La película no terminó de funcionar y luego ha hecho Mientras dure la guerra. Y ojo, esto no le quita ningún mérito a Ágora o a Mientras dure la guerra, que a mí, bueno, Mientras dure la guerra es que me parece un peliculón. Vamos, del año pasado, junto con Dolor y Gloria y Quien a hierro mata, son de mis películas favoritas españolas que se estrenaron en el 2019. Pero eso, que si la filmo de Amenábar no la conocéis o no la habéis visto entera, echad un ojo,
porque tiene mandanga sorpresiva de esta que os mola. Y hasta aquí esta recopilación con estos 6 directores que les mola hacer giros finales en sus películas. Si conocéis más, dejadme en vuestros comentarios, contadme también qué os parecen, si habéis visto toda la Filmo, qué películas tenéis pendientes. Nosotros nos vemos en próximos vídeos, pero mientras tanto ya sabéis que nos podemos leer por las redes sociales. ¡Adiós!